¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noches sin Tregua, aquí desde Vinomundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta, ahora que digo Brasil de Mora y que estamos imbuidos en lo que ha sido todo este campeonato mundial con una selección nuestra tan exitosa que nos tiene al tope del éxtasis, es importante llamar la atención sobre lo que representa el fenómeno futbolístico en una sociedad. Es más que un deporte, es más que una manera de vivir. El fútbol, cuando vemos las selecciones de diferentes naciones del mundo, encontramos representado mucho del carácter, de la forma de ser de cada uno de esos habitantes en su selección nacional. Los éxitos que producen las selecciones, los éxitos que se producen en el deporte, son incentivos importantísimos para que las sociedades salgan adelante. De ese tema futbolístico ligado con la política, vamos a hablar hoy en Noches sin Tregua. Para el tema que les planteé en la presentación del programa, me he pulido en buscar a 3 personas que conozcan del tema, que puedan hacer un programa realmente interesante sobre la sociología del fútbol. Unos por estudio, otros por experiencia, pero para eso invité a don Leroy Lewis Smith, que no solamente ha sido entrenador de equipos de selecciones, sino que también tiene una maestría en administración deportiva de la Americus University. Nuestro otro invitado es un maestro, y lo digo porque así lo he visto desde hace más de 30 años. Me refiero al sociólogo catedrático de la Universidad de Costa Rica, don Francisco Escobar Abarca. Bienvenido, don Francisco. Y a un amigo también, experto en deporte, excelente jugador de fútbol, que estuvo con la selección de Costa Rica, que jugó con equipos a nivel nacional e internacional, y que hoy por hoy es uno de los profesores más distinguidos de la Universidad Estatal a Distancia. José Manuel Chinimba Rojas. Bienvenidos. Buenas noches. A los 3, gracias por venir. Un brindis no solamente por nuestra sociedad, por nuestro país, sino por esa selección que nos tiene en otro planeta. Salud. Salud. Y a ustedes ya regresamos con este extraordinario programa. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Existe un hogar donde la comodidad vive en cada rincón y la conveniencia se reduce al simple hecho de estar. Presentamos Residencias Málaga, casas y apartamentos ubicados en las mejores zonas de Costa Rica, con excelentes y modernos acabados, precios accesibles con seguridad a las 24 horas. Existe un hogar y eso es lo que somos. Lávese las manos con frecuencia. Quien se lava las manos al menos 5 veces por día, reduce a la mitad las enfermedades respiratorias. No basta con hacerse un lavado rápido. Use jabón antibacterial. Restriegue entre los dedos y enjuague con abundante agua. Lávese debajo de las uñas todas las noches. Ese lugar es el escondite perfecto para los gérmenes y el 75% de la mugre está ahí. Empezaría el programa preguntándole al maestro Francisco Escobar, sociólogo, ¿qué representa este triunfo tan extraordinario deportivamente de nuestra selección nacional en Brasil para la sociedad en general?
El ideal crucial de los costarricenses es la paz. Sin embargo, necesitamos de vez en cuando las emociones de la guerra, sin que se dispare un tiro, sin que se derrame una gota de sangre. Para mí, el fútbol es esa guerra en paz que nos da toda la emoción, toda la pasión y todo el orgullo y la satisfacción nacional sin que tengamos que recurrir a la violencia. Decía en eso mismo, don Francisco, un hombre que desarrolló todo su pensamiento, Jean-Paul Sartre, desde su pasión por el Paris Saint-Germain, allá en Francia, que él decía que el fútbol es una metáfora de la vida. Sin embargo, después Sergio Givoni, un italiano, lo corrigió y le dijo, no, es la vida una metáfora del fútbol. ¿Qué opina usted de esa frase como sociólogo? Como sociólogo yo siempre he pensado que la sociedad, el funcionamiento de la sociedad se puede comparar con el teatro, en el que los actores todos salimos a escena, jugamos un papel, aprendemos nuestros papeles, pero también con un gran circo, donde se dan todas las competencias por el poder, por la riqueza, las competencias reproductivas, por el sexo. Y yo veo que el fútbol como espectáculo de alguna manera circense representa todas esas luchas, todas esos enfrentamientos que vivimos los seres humanos. Pero por otro lado, es también un gran teatro, un gran espectáculo que produce el efecto estético de la danza, de la música, toda la belleza estética que da el ir llevando el cuerpo en un movimiento casi musical a un éxito que hace saltar las emociones de todo el público. Y así es la sociedad, es verdad. Don Leroy, decía Harry Truman, expresidente de los Estados Unidos, y se lo pregunto porque usted ha sido entrenador en muchas ocasiones. Decía Harry Truman que era más fácil ser presidente de los Estados Unidos de América que ser entrenador de fútbol. Y él acentuaba en esa frase porque decía, a mí me eligen por 4 años y me tienen que aguantar. Los entrenadores se juegan su cabeza a lo interno del grupo en cada partido, en cada semana. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, definitivo. Definitivo, nosotros como técnicos tenemos que nos están evaluando domingo a domingo. Domingo a domingo, de acuerdo con los resultados, usted es buen entrenador o mal entrenador. Pero yo quería referirme a lo que contestó el doctor Escobar. Porque se está enfocando como espectador uno, pero dentro del campo es la vida misma del fútbol. Solidaridad, amistad, lucha, compañerismo. Dentro del campo se vive eso entre los 11 jugadores y al final del partido vemos lo que también somos solidarios con el rival que ha perdido. Así que el fútbol es la representación también de la vida. Sí. En ese mismo, José Manuel, espacio de lo que están planteando los compañeros de la mesa, decía Sartre, que yo sé que vos lo has leído con mucha frecuencia porque ha sido constante esta conversación entre José Manuel y yo en diferentes escenarios. Sartre decía que en el fútbol el adversario es el que complica la situación. Sí, todo está muy tranquilo para referirme a Sartre, a Jean-Paul, y dice que el fútbol es muy tranquilo hasta que aparece el adversario. Sí. Ahí viene un problema, pero quiero regresar un poquito porque me interesa, siempre me ha interesado la definición del fútbol. Para mí, el fútbol no es un deporte, está más en lo artístico. Aquí lo que nos dijo don Francisco va por ahí. Y yo voy a ir un poquito más allá. Yo soy aficionado de teatro y me gusta mucho el teatro y hasta también de esas que he hecho escritos sobre teatro. El fútbol es un teatro pero interactivo, donde los 22 que están junto con los 3 de negrito, de vestido negro, van sin guión, porque en esas 100 por 50 en metros cuadrados nadie sabe lo que va a pasar. Y lo más interesante ahora es que la interacción es con el público. Es una cosa que provoca tanta emoción en el que ve eso, que para mí no es deporte, sino arte, cambia sus gestos, grita,
llora, sufre, se abraza, se pone una camisa para ser igual al actor que está ahí y al final de los 90 minutos, para lo único que se usa el reloj es para empezar y para terminar. Los otros deportes son los deportes de carril, de reloj, que usted le tiene que ganar al otro porque recorre una distancia, pero este no. Este deporte, por más teóricos que haya, que digan lo que va a pasar, estamos en la mentira más grande, porque nadie sabe qué va a pasar con esos 22 cuando empieza, y mucho menos va a saber qué va a pasar cuando termina. Y para regresar a Sartre, que él desarrolla su afición por el Paris Saint-Germain, y él lo expresa, que él cambió su manera de pensar, su teoría existencial y todo lo que él escribe sobre el ser humano, dice que él no aprendió, que el lugar donde más aprendió sobre la conducta humana es en el fútbol. Es que en eso, y aquí quiero oír al experto sociólogo, a Francisco, Sartre decía que hay una conciencia de nosotros que se refleja en el fútbol y que el que está en la gradería es coparticipante, lo que José Manuel está diciendo, es coespectador de todo el accionar. Y que esos gritos, esa emoción que lo vivimos en cada uno de los partidos que la y a veces cabeceamos, sí, a veces cabeceamos en la gradería y pateamos. Yo estoy seguro que lo que voy a decir le pasó a muchos de ustedes. En mi casa, viendo partidos de la selección, se lloró, se emocionó, hubo momentos de un silencio total de nerviosismo y una euforia grupal al final que nos hacía sentir, y que creo que a ustedes les pasó igual, salir de la casa para irlo a celebrar con la comunidad, para sentirse parte. ¿Qué hay desde nosotros, don Francisco? Ya que están ustedes citando filósofos tan importantes, hay una frase que me encanta de un filósofo francés que dice: Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. El corazón tiene razones que la razón no conoce. A mí me parece que sí, eso es muy importante porque la razón juega un papel muy importante, el razonamiento, la lógica, un papel decisivo en la mente humana. Pero la experiencia inmediata, el éxtasis de la vida no viene de la razón, viene de lo que se siente, de lo que se experimenta de manera directa. Por lo tanto, a mí me parece que el estadio, y más allá del estadio, ahora con los medios de comunicación, resulta que sí, hacemos todo tipo de razonamiento y se ve, ¿verdad?, en los análisis deportivos el deseo de aplicarle la lógica. Pero ¿qué es lo que nos queda al final? ¿Cuál es el éxtasis? El éxtasis es la pura experiencia de lo que está ocurriendo frente a mis ojos, que yo no lo podía ni analizar, ni prever, ni imaginar siquiera, ¿verdad? Y entonces esa felicidad de saber que todos los seres humanos, no, independientemente de cuáles son las ideas que tenemos, podemos tener la misma emoción, la misma pasión, en un determinado momento nos hace sentir uno, la especie humana unificada, tanto en el campo, como dice don Lewis, como en la gradería, como fuera de la gradería. En este momento, con un mundial que trae a todo el planeta, nos está haciendo sentir la emoción de sentirnos una sola especie humana, unidos por la emoción. Y una nación. A mí me llamaba, Leroy, usted que conoce tanto del tema del manejo de grupo y la administración deportiva y de ser seleccionado y ser entrenador, a mí me llamaba la atención cómo en este espacio de la selección nacional, no importa si yo estoy en la banca, no importa si yo soy el segundo o el tercer portero, pero los que están, como dicen los norteamericanos, en el dugout, de los que están en la banca, son los primeros aficionados de la selección. Y en esos triunfos de la selección, a algunos que estaban lesionados se les olvidaron las muletas, otros lloraban como niños. El caso de este muchacho cubero, abrazado por otro compañero que le consolaba. Era un espacio de libertad total. Y usted que debe conocer también de reggae, pues Bob Marley decía que el fútbol es el mejor espacio para la libertad de expresión. Bob Marley practicó fútbol y le gustó mucho. Creo que la lesión que tuvo, que le causó la muerte, fue mejengueando. Ah, sí. Claro. Sí. Es que es inglés, inglés y los ingleses nos trajeron el fútbol. Tiene que haber sido muy humano. Yo creo que la actuación y la participación del señor Pinto
fue fundamental. Unir al grupo de esa forma, que el grupo creyera en él, que no solamente los 11, sino los 7 de la banca, los dirigentes, fue increíble y fue un trabajo majestuoso de parte de... Podemos estar o no de acuerdo con él, pero yo creo que ese es el éxito del señor Pinto, es hacer que esos jugadores creyeran que ellos pueden y que todos fueran solidarios. No importa si yo estoy en la banca, no importa si estoy en la gradería, voy a ser solidario con este grupo. Y eso fue de las cosas que más me impactó. Yo estoy totalmente de acuerdo, perdón, pero radicalmente de acuerdo con usted por una razón fundamental. Y es que yo estoy convencido cuando veo la historia de la humanidad y las biografías de las personas. Yo estoy convencido de que lo que se logra en la vida comienza en la mente. Es en la mente, no está fuera y que uno la va a buscar. No, comienza allí y eso lo mueve a uno como persona hasta lograr y va además como inspirando a los que están alrededor. A veces hasta obligándolos literalmente. Los arrolla con su voluntad, con su deseo, con esa pasión. ¿Qué es lo que yo pienso que habíamos tenido un déficit en el fútbol costarricense? Pensadores. Por eso yo creo que gracias a Dios que llegó este pensador, de donde quiera que viniera, qué dicha que llegó aquí. Que nunca ha jugado fútbol. No, pero tiene un pensamiento que nos ha inspirado, no solo a la Sele, está inspirando al país. Y yo se lo agradezco. O sea, yo me uno al homenaje suyo, porque yo pienso que lo que estábamos necesitando era un pensamiento profundo, igual que en los partidos políticos. Ojalá tuviéramos un hombre como este en los partidos políticos. Lo que no veo yo son ideas, por eso no hacemos nada. En cambio, ahora en el fútbol tenemos ideas y ya estamos lográndolo todo. Bueno, ahí me voy a quejar yo porque nosotros también teníamos ideas. O sea, las ideas no nacieron hoy. Pero quiero regresar a la mecánica del fútbol. La mecánica del fútbol, y yo me lo he preguntado, y le pregunto a alguien que algún día pueda ponerse a pensar por ahí, ¿por qué si las piernas, que es el medio motor del ser humano, es el más inútil? Nosotros no estamos diseñados para ser bípedos, ¿verdad? Nos fuimos poniendo erectos y comenzamos a caminar. Mi explicación, o sea, la explicación que yo quiero darme es por qué hay un jugador que maneja esos medios inferiores con una precisión como si fuese la mano y hay otros que no. ¿A partir de dónde cree usted, don Leroy y don Francisco, a qué se debe que exista esa precisión en los pies? Porque Messi la puede poner como quiera, donde quiera, a una velocidad y a una exactitud que solo él puede. ¿Por qué todos no pueden jugar fútbol, Leroy? ¿Ah? ¿Por qué? Usted lo sabe perfectamente, José. No todos vamos a jugar fútbol, es un grupo selecto. Hablaron de teatro, de actores. Sí. Son actores, son especialistas. Pero igual no todo el mundo puede ser actor. Igual no todo el mundo puede ser actor. Igual. Aunque lo intenten. Ok, pero hagámoslo cortito porque yo voy hacia otra pregunta. Hay un teórico de la administración que habla sobre las escalas del ser humano, de Maslow, creo que es, tal vez me equivoco con el nombre, donde uno va consiguiendo cosas en la vida como ser. La primero es conseguir la alimentación, luego el techo, luego la ropa. Por la cuarta va el trabajo y el sostén, pero el quinto, que es un vacío muy grande que está en la población en general, porque la población es raza. Es raza, no digo de raza humana, sino que es rasante, es el pueblo. El pueblo necesita pertenecer a algo y ese vacío lo llena el fútbol. Por eso es que el aficionado del equipo de la selección se encarama la camisa, porque es mi necesidad de pertenecer a algo. Políticamente nos subsanamos esa parte y nos partimos en partidos, pero cuando es un país el que representa una situación de esto, el pueblo entero se pone la camisa, ¿verdad? Pertenezco a ese triunfo de esos muchachos. Lávese las manos con frecuencia.
Quien se lava las manos al menos 5 veces por día reduce a la mitad las enfermedades respiratorias. No basta con hacerse un lavado rápido. Use jabón antibacterial. Restriegue entre los dedos y enjuague con abundante agua. Lávese debajo de las uñas todas las noches. Ese lugar es el escondite perfecto para los gérmenes y el 75% de la mugre está ahí. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Puede ser uno de los deportes, si ustedes me corrigen, que tienen menos reglas en comparación a otros deportes. 20 páginas es, ¿verdad? 17 reglas. Regla 11, regla 16. Leía yo que Horst Bredenkamp, un historiador, dijo la siguiente frase: en ningún otro campo pasan cosas tan elementales, sencillas, y al mismo tiempo tan diferenciadas, con medios tan sencillos, como en un espacio tan reducido como en el fútbol. El fútbol es el teatro de la vida. Lo digo porque cuando yo veo el comportamiento, es que a mí me interesa mucho rescatar el valor del grupo, el valor de identificación. Ahora, cuando vos hablabas de ponerte la camiseta, yo estoy convencido de que hoy por hoy pocos cantan con tanta pasión el himno nacional o se ponen los colores patrios como cuando juega la selección. En otros escenarios casi que podríamos pisotear alguno de estos símbolos porque nos pasan desapercibidos. Pero ¿qué representa esto que dice el fútbol es el teatro de la vida? ¿Qué piensa usted, don Francisco? Mire, don Claudio, no sé si estará relacionado con este pensamiento tan profundo, pero yo no me quería ir sin decir algo. Diga todo lo que quiera. Viera cómo me molesta a mí esa expresión de creérsela. Y usted dirá, pero ¿cómo se atreve? Sí, yo estoy con usted. Porque yo voy con usted. Hay que creérsela, que dicen. Esa frase es peligrosa. Porque creérsela es asumir que uno es quien no es. Hay un gran... Es terrible. Hay un vacío. Es una falsedad. Sí, responsabilidad. Yo afirmo el falso yo. Un momento. Resulta que si decimos que los costarricenses tenemos que creérnosla para lograr las cosas que podemos obtener por nuestro potencial,
es como si nos engañáramos para hacer lo que no somos y obtener lo que no merecemos. Falso. Yo pienso que todo lo contrario. Es que en el fútbol yo noto que aquellos futbolistas que se realizan, que se logran al máximo, ¿verdad? Que no solamente, ¿verdad? No es solo la cantidad de goles y jugadas que hacen, sino además cómo se superan como seres humanos, ¿verdad? No son simplemente goleadores, no, son grandes seres humanos, grandes seres humanos. Entonces, yo lo que veo es que no es que los que no logramos esas cosas tengamos una discapacidad y que esa discapacidad exija que nosotros hagamos como una ensoñación falsa para creer que somos capaces de hacer lo que en el fondo no somos capaces. Bueno, en eso hay un espacio amplio de profesionalismo, de amor a la disciplina, de una pasión que me obliga a mí a dedicarme con más esmero en horas fuera de oficinas a esa actividad. En ese espacio no todo el mundo se puede dedicar al fútbol tampoco. Y llegar una hora antes a entrenar. Sí, pero el asunto es, José, creérsela en el argot futbolístico, es que si yo sé que José Manuel tiene las condiciones para hacer un pase de 40 metros. En el campo de juego, ante la presión, ante el adversario, José no se atreve a hacerlo. En los entrenamientos lo hace, en los colectivos lo hace, pero en el partido no, tiene miedo. Y nosotros decimos, usted tiene que creérsela, tiene que tener confianza en sí mismo, porque usted tiene la técnica, tiene la visión para hacer ese pase. Hágalo, no tenga miedo. O sea hacer lo que él es capaz y ser el que es realmente. Exactamente. Hay ahora que dice Leroy, vamos a empezar, qué bien, porque podemos enlazar cosas que hemos hablado acá. Hace un rato dije yo, qué pasa con los pies, ¿verdad? Con esa parte motora que es la más inútil del ser humano, porque al final nos montamos en un carro, en un avión, en una silla de ruedas, y al final va a acabar sin usarse las piernas. Nuestro cerebro está partido en dos, así, hagámosle a grandes rasgos. Puede tener más cosas, y hay una parte que es la memoria, la deductiva. Y la otra es la inductiva. La deductiva es cuando yo tengo que tirar un penal y tengo 15, 20 segundos o 30 para decidir a dónde. La inductiva es la refleja. Esa es la parte de creérsela, entender su parte refleja. Y precisamente se entrena, y se tiene que entrenar mucho para que todos sus actos futbolísticos sean inductivos, no pensados. Porque si yo pienso, me viene a marcar Claudio, ¿por dónde me lo bailo? Mientras estoy pensando, ya me metieron el gol. Entonces, esas velocidades mentales es lo que hablamos en el entrenamiento, es la práctica, y el futbolista tiene que autoconocerse, porque tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades para pasar de lo deductivo a lo inductivo, y precisamente los grandes jugadores tienen esa velocidad para decidir, porque tienen una memoria inductiva increíble, desarrollada por alguna situación, o de nacimiento, o porque también se va desarrollando con el entrenamiento. Eso es para siempre. En eso que están diciendo los compañeros de la mesa, yo en ese espacio de prepararme para el programa, me puse a averiguar qué decían muchos intelectuales alrededor del fútbol, porque creo que este programa es de formación y aparte de eso creo que también la disciplina nos ayuda mucho a ubicarnos como sociedad. Encontré a un autor austriaco, Egid Stadner, que hace referencia a lo que ustedes acaban de conversar. Dice: para los futbolistas, el fútbol es un deporte, un trabajo, un negocio. Para los que no somos futbolistas, es decir, para todos los demás, el fútbol es cultura y por lo tanto arte de vivir. Cuando yo veo el reflejo de nuestros jugadores, el comportamiento de nuestra selección, cuando veo a los ingleses en su comportamiento, cuando veo entrar al entrenador de la selección de Inglaterra a la banca a saludar antes del partido y después del partido a nuestro entrenador, veo un reflejo de esa elegancia inglesa que los distingue por un protocolo. Cuando veo a las selecciones de África, sean árabes, tienen un comportamiento totalmente diferente a la África negra. O sea, hay un reflejo. Cuando veo a las aficiones y veo su indumentaria, encuentro a los griegos vestidos como Sócrates, como Platón, ¿verdad? Encuentro a los de la África negra con esos atuendos llamativos, con unos colores muy fuertes. Encuentro al tico con un chonetillo. Hemos buscado esa identificación porque tal vez en el Mundial, al ver a tantos tan identificados, encontramos, ¿y nosotros qué somos? En este mundo cultural que refleja 32 naciones,
En Brasil, ¿qué somos los costarricenses? Nos pusimos el chonete y la mayoría de la gente dicen que hoy en muchos espacios, en muchas tiendas en Costa Rica, lo que más se venden son chonetes y camisetas. ¿Qué piensa usted, don Francisco, de ese chonete como identificación de la cultura costarricense y la expresión de nuestros jugadores en la cancha como costarricenses? Bueno, yo hace rato quería hacer una distinción, y es el fútbol como espectáculo circense magnífico, ¿verdad?, de multitudes, y el fútbol como ejercicio físico. A mí me parece que el fútbol como ejercicio físico tiene una gran relevancia en el mantenimiento y desarrollo de la salud personal, ¿verdad? De manera que obviamente yo no estoy desarrollando esa parte de mi salud sentado frente al televisor o sentado en la gradería. Es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. Y ahí pienso que nosotros en Costa Rica tampoco vamos a dedicar todos los recursos al fútbol circense. Hay que dedicar al otro fútbol, ¿verdad? Porque el otro fútbol es tan importante para nosotros, porque es la vida y la salud de los costarricenses. Muy bien, dicho esto, de eso me voy al otro lado. Resulta que el fútbol como espectáculo, que es donde nosotros nos metemos ahí y llevamos la banderita y el chonete, y como usted dice, así, enchonetados porque parece que esa es la cosa, ¿verdad? Como que eso es. Y entonces, porque ¿cómo nos vamos a poner la paz en la cabeza? Que sería el más grande honor. En ese estadio nosotros somos los hijos y padres de la paz. De la paz. Y la paz no se puede poner como un chonete. Una paloma, la paloma de don Oscar. Y entonces resulta que nosotros, frente a eso, yo no puedo dejar de mencionar lo que está detrás de ese espectáculo. Y lo que está detrás de ese espectáculo es un mercado, desgraciadamente. Eso me preocupa muchísimo, porque yo veo que esos jugadores a veces los tratan como gladiadores en Roma, casi como esclavos. Y resulta que la gran gloria de ellos es emocionar y satisfacer el espíritu de todos esos que estamos viéndolos por la televisión o que estamos ahí en el estadio. Pero eso es utilizado para vender Coca-Cola. Y resulta que le exigen al gobierno de Brasil que alrededor de los estadios se establezca una zona sin soberanía brasileña, donde la FIFA pone sus propios jueces, castiga los delitos. Usted no puede comprar ni siquiera, pero ni un refresco que no sea con los que la FIFA le dice. Resulta que los bares que están ahí cerca de los estadios no pueden ni siquiera presentar por televisión lo que está pasando. Yo cuando veo eso, entonces me digo, bueno, aquí detrás hay un problema político internacional. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos están aguando la fiesta del fútbol? Convirtiéndola en un mercado, como decía Jesús en el templo. Mi casa era casa de oración y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Yo diría lo mismo, mi estadio era un estadio de emoción pura y ustedes me la están convirtiendo en un mercado de ladrones. Entonces yo me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Y por qué vemos que nos ponen tantos obstáculos a los países pequeños? Y ahí estoy yo preocupado de que Costa Rica llegue a la final. Porque resulta que el gran negocio para la FIFA son los grandes países, no nosotros. Imagínense, este paísecito, aunque nos fuéramos los 4 millones en avión para ver la final, ¿verdad? No llenamos pero ni una partecita del estadio. Entonces, yo lo que me digo es, muy bien, no perdamos de vista esa otra parte. Tenemos que seguir luchando por el rescate del fútbol, no solo como actividad de educación física, de la educación física de los costarricenses, de nuestros niños y nuestros jóvenes, sino que ese esfuerzo de los 11 no signifique miles de millones para el presidente de la FIFA y para ellos 1 milloncito. Y para el fútbol costarricense, ¡ay, gran cosa! 6 millones le van a dar si llegan a tal... Bueno, pero Humberto Eco decía que el fútbol es el auténtico opio de los pueblos.
Puede ser que desde esa perspectiva los gobernantes ese fútbol, utilicen ese. el fútbol. O sea, la FIFA Porque es yo el opio de los estoy pueblos. seguro que muchos de los clientes que nos ven tienen un mes, desde que nuestra selección está allá, de haberse despreocupado de los problemas nacionales. Sí. Es un opio. Por otro lado, Galeano planteaba que el fútbol, se hacía una pregunta, ¿en qué se parece el fútbol a Dios? Decía Galeano. Entonces él mismo se contestaba, se parece a Dios el fútbol en que hay una gran mayoría y una gran cantidad que dogmáticamente creen en él, pero hay una cantidad de intelectuales que lo menosprecian. Don Jorge Luis Borges es uno de ellos, escribe mucho contra el fútbol. ¿Qué dice? Que dice que es eso, que esa es la actividad más estúpida del ser humano, ir a ver eso, es concepción personal. ¿Verdad? Porque es extraño sentarme a ver jugar a otro. Pues es que es extraño, eso que usted hablaba, don Francisco. Eso pasa con todos los deportes. Pasa con todos los deportes, pero los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que ve uno en los Juegos Olímpicos? Los 100 metros planos y después se va. Nadie ve los 20 kilómetros, ni los 40 kilómetros. Ni un minuto llega a los 100 metros. Sí, los 100 metros. sí, en 10 segundos, y eso esa es la prueba reina. El fútbol tiene todo eso, pero el futbolista se quedó puro. El futbolista ese, el que mejenguea, y el futbolista profesional también. Quiero hacer referencia a una entrevista que le hacen a Ronaldinho, muy larga, muy linda, el dientoncito ese maravilloso de Brasil. Sí. La pregunta final le dice el entrevistador, Ronaldinho, usted gana mucha plata, ¿qué hace con ella? Y él lo vuelve a ver muerto de risa. Yo no sé, mi mamá es la que la recoge. Él se preocupa por jugar y nada más. Y le puedo decir, yo que ando en el fútbol por dentro, de que la mayoría, le puedo decir que por lo menos el 99%, el dinero va en el segundo plano. Posiblemente por eso es que tienen que buscar representantes, porque no sabemos cobrar. Igual, igual Dalí tuvo que venir a alguien a enseñarle a cobrar, porque él hacía así los garabatos y ese estaba produciendo, porque el artista que tiene la facilidad no la comprende. Eso que hablaba yo de Messi. Ellos tienen tanta facilidad que dicen, qué tontos que son, me encanta jugar y me pagan. Entonces no se animan, pero entonces aparece ese mercado que es propio de este siglo XXI. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1.200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país
el cual posee la infraestructura que asemeja a la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Albert Camus, el porterazo y el gran escritor. El escritor, Sí. Él decía que Fue portero de la selección. Dice Albert Camus que él, lo bueno que aprendió sobre solidaridad y moralidad, lo aprendió en el fútbol. Y en estos días, en una de esas cadenas internacionales, invitaron a Roberto Carlos, aquel famoso lateral izquierdo, sí. un gol extraordinario. Que hay un estudio grandísimo sobre la velocidad y las curvas que hace esa bola físico. Bueno, eso es el tema que a vos te gusta, yo iba por otro lado, porque cuando le preguntan a él, él dice que él ha sido una persona feliz en su vida, ordenada y disciplinada, porque lo aprendió del fútbol. ¿Qué opinas de eso, Roy? No, eso es cierto. Nosotros, yo jugué, pateé bola también. Uruguay de Coronado, portero derecho. ¿Cómo no? Número 7. No fuiste campeón en el año que fueron en ellos. Internet hay una foto, ni se haga, Sí. claro. Pero el fútbol nos enseña, por eso hablo de la vida. De la vida. El fútbol nos enseña, primero, a ser ordenados, a cumplir con el horario de entrenamiento, llegar a tal hora y salir a tal hora, a ser solidario, lo que hablamos anteriormente con el compañero, auxiliar al amigo si tiene problemas. Tolerante. Nosotros pasamos más tiempo, Chirimo, cuando jugábamos fútbol, más tiempo con los compañeros que en la casa, que con la familia. Por eso aprendimos a ser solidarios y tolerantes. Y eso nos ayuda en la vida. Nos ayuda en la vida a la hora de coger una carrera, estudiar algo. Del fútbol sacamos todo eso para tratar de hacer. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que con eso nos llega el éxito. Y si aplico eso a otra actividad, también voy a tener éxito. Para que lo termine, en el fútbol juegan 11, pero son 11 especialistas que juegan diferente y van por una meta, ganar. Como una orquesta. Sí, como una orquesta. Como Es lo que va, que ojalá los 57 música, diputados pudieran organizarse como un equipo de fútbol, por ejemplo. Sí, en lugar de estar planteando proyectos de ley para dedicar tal día, como el Día Nacional del Deporte, deberían asumir eso más bien como enseñanza. Sí, que el portero la agarra con la mano, pero el defensa derecho sabe que él no la puede agarrar con la mano y nadie se lo dice. Y él sabe que tiene que estar aquí y es un grupo de individualidades, potenciando sus posibilidades al máximo, pero para trabajarlo en beneficio del grupo. Ahora que estábamos de una vez doy la palabra, que estábamos viendo el partido en estos días de Grecia, cuando, si sabe yo nada de fútbol, cuando se expulsa un jugador, en mi caso una de mis hijas se preocupa y le digo, no, ahora vamos a tener al menos 15 jugadores. Y me dice, ¿por qué, papi? Le digo, porque cada uno va a sentir la obligación de reponer a su compañero. Entonces, al menos va a ser 1,5 más. Entonces, 10 se transforman en 15. ¿Me equivoco? El trabajo en grupo funciona así. Puedo recordarle de los japoneses, ahora que estuvimos en el Mundial Juvenil. Los japoneses realizan una revolución en el fútbol femenino. Y le preguntaron al entrenador, ¿por qué? Dice, es que nosotros jugamos con 12. Dice, ¿pero cómo con 12? Sí, porque los 11 tienen que parecer 12. Y si hay 4 defensas, tiene que aparecer el quinto. Y si son 3 volantes, tiene que aparecer el cuarto. Cuando entrenan juegan con 12 y cuando jugaban partidos oficiales sacaban a 1. No, sí y no. Sino que los 11, él no juega 4-3-3, juega 4-4-4. Dice, ¿pero cómo? El fútbol no es movilidad. Cuando estoy en defensa tiene que haber 4, pero cuando estoy en medio campo tiene que haber 4 y cuando estoy en el ataque hay 4. Entonces 4 y 4-8 y 4-12. Es una parte simbólica que él usaba, que es parte de fútbol total. Yo utilizo eso también, pero al contrario. Yo en los colectivos, mi equipo titular juega con 10 en el campo, 9 en el campo, más el portero. Siempre me falta un jugador. Y me dice, Leroy, ¿por qué? Porque yo quiero que ustedes se duplican. Qué bueno. Sí, yo quiero que en el momento que alguien salga expulsado, ustedes no tengan problemas. La torta es que después cuando estén los 11 le estorbe uno, ¿no? Vea, pero hay ahora aquí el fútbol deja eso, deja un montón de cosas para preguntar. Y ahora me acabo de preguntar por primera vez en mi vida,
Ahora que usted mencionó eso, ¿por qué antes del partido se rifa la cancha? ¿Por qué yo quiero aquí o ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el estadio es plano ahora, que ya está hecho para que el sol no moleste a los porteros. ¿Por qué rifa la cancha? Pero en el pasado era distinto. No, pero ¿qué? Hay un entrenador inglés. Hay un entrenador inglés que también dice una frase muy bonita sobre el fútbol. Dice que el fútbol no es como la vida y la muerte. Es más importante que eso. Hay un punto, don Claudio, que me parece a mí relevante en este momento del desarrollo de nuestro fútbol, ¿verdad? Yo veo que en la cultura occidental, y desde luego no llega a Costa Rica, yo veo que hay como dos corrientes, dos tradiciones en el deporte. La que nos viene de Grecia, yo la llamo olímpica, ¿verdad? Porque era de la ciudad de Olimpia y todo aquello. Estaba relacionada con la paz. Mientras se celebraban las Olimpiadas no había guerra. Los griegos respetaban, pero al pie de la letra, esa regla. Pero por otra parte, además de la paz, estaba la regla cumplida cuidadosamente. De tal manera que no era solo un culto, ¿verdad?, al atleta. No. Era un culto a la belleza y a la fortaleza física que podía desarrollar ese atleta. En realidad era una glorificación del ser humano. Esa corriente en Roma se convirtió en la corriente que yo llamo circense. El estadio olímpico de Grecia dejó de ser ese estadio olímpico y se convirtió en un circo en el cual los emperadores se ganaban el apoyo político presentando esas cosas espantosas, ¿verdad? Donde realmente lo que el popolo quería era sangre. Entonces yo me digo, muy bien, ¿cuál irá a prevalecer en nuestro país? ¿Y nos mantendremos nosotros fieles a la tradición olímpica de formar a nuestros atletas futbolistas dentro de esa visión, ¿verdad?, de un gran ser humano físicamente bello y espiritualmente grande? ¿O convertiremos los estadios en campos de batalla sangrientos en la grama y en las gradillas? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Y este mundial, ¿qué es lo que nos está enseñando? Nos está enseñando el valor de haber formado a esos muchachos olímpicamente, ¿o estamos viendo nada más que esa emoción multitudinaria que dan los estadios? Pero es interesante porque los cambios culturales, yo no he visto broncas en los estadios en Brasil. He visto intercambios de diferentes culturas entremezcladas con camisetas de diferente color y comportamientos muy propios de cada uno. Caras pintadas. Sí. Y paralelamente en el juego, de repente veo que al terminar, el que ganó exacerba su mayor satisfacción, su mayor alegría, pero de repente su chip cambia y vuelve a ver al derrotado, al adversario en el piso y lo busca para ser solidario, para levantarlo, al menos le dará una palmadita en la mano. Hasta cambia de camiseta. Yo creo que este mundial va a ser una gran enseñanza, ¿verdad? Porque si la federación decide mantenerse el trabajo olímpico, la tradición olímpica, definitivamente nosotros vamos a avanzar mucho. Desgraciadamente, ya los políticos ya quieren sacar provecho. Yo diría que los pseudopolíticos. Los pseudopolíticos. Los que dicen serio no lo son. Deje de curarse en salud. Pseudopolíticos. Ya están invitando a los jugadores a la Asamblea Legislativa. Sí. Ya quieren el día del fútbol, benemérito de la patria del señor Pinto. Sí. Yo no lo veo. El presidente en la hispanidad. Si hay tantas necesidades, Chirimba, usted lo sabe. En el fútbol, exoneración de impuestos, que usted va a comprar, un niño suyo que quiere practicar fútbol, va a comprar unos zapatos de fútbol, sale carísimo. Una pantaloneta sale carísimo. No hay exoneración de derechos para los implementos deportivos. Ellos tienen que dedicarse a eso, ver en qué forma pueden apoyar el fútbol,
pero ya quieren robarse el show y aprovecharse de la situación. Yo siempre digo una frase que usted me corrige, maestro, si la digo bien o la digo mal, porque es un invento mío. Yo digo que hay espacios de intimidad del pueblo donde el pueblo debe celebrar sin que los políticos se involucren, porque da esa impresión de que están aprovechando ese escenario para beneficio particular. El hecho de ser político los debería pensar en dar un paso atrás y dejar esa intimidad del pueblo a solas. Entender que el fútbol ya tiene dueño. Sí. El fútbol es del pueblo. Claro. ¿Usted tiene que ir a algún cambio o algo? No, ya casi nos vamos del programa. Bueno, entonces déjeme decir una última cosita. Sí. Y es que la otra gran fuerza cultural en nuestra civilización occidental es la religión. Y yo he comenzado a ver que el fútbol ha ido tomando las características de una gran religión laica, ¿verdad? Laica, donde tiene sus ceremonias. Me hace gracia eso de los himnos nacionales y todo aquello, ¿verdad? Las banderas, esos ósculos de paz, ¿verdad?, que se dan y todo aquello. Y entonces yo veo que se crea como una especie de ceremonial, de ritual, de gran ritual y gran ceremonial, que hace entrar a los seres humanos a que estamos participando, ya no digo espectadores o no, ¿verdad? Que Sí, estamos participando en el teatro interactivo, en el teatro interactivo. Bueno, es posible que en un determinado momento el estadio se convierta en un templo. ¿Y por qué no? En un templo. Y hay algunos que lo llaman la catedral del fútbol. Y tiene que ser así, porque a mí me parece que la esencia de la religión es que nos une. Si hay un solo Dios, eso qué dicha. ¿Por qué? Porque entonces no hay los hijos de ese Dios y los hijos de este, todos los hijos del mismo Dios. Por lo tanto, si los estadios son una catedral, como dice usted, una catedral donde vamos a celebrar la unidad de todos los seres humanos del planeta, independientemente de los rasgos faciales, de los idiomas que hablemos, independientemente de todo eso. Si esa es la gran celebración, yo quiero estar en esa misa. Yo quiero estar en esa gran celebración y me parece que es la cúspide de el encuentro entre el deporte y la religión para beneficio de la humanidad. En eso, para concluir el programa, voy a leer una crónica que la define como filosófica de acción de juego Jean-Paul Sartre. Dice, el guardameta fue quien salvó varias veces a su equipo a través de acciones individuales, un héroe. Es decir, de una extralimitación de su poder en una práctica creativa. Digo esto para concluir porque... Por no decir Keylor Navas. Exactamente. Y por no decir que esos esfuerzos individuales que muchas veces hacemos heroicos y a veces en la intimidad y en el anonimato de nuestras familias, en nuestra sociedad, son fundamentales para un mejor país. Y eso es lo que han hecho nuestros jugadores. A ustedes agradecerles la presencia el día de hoy. Muchas gracias, José Manuel, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Leroy. Y a ustedes les dejo 4 minutos que no pueden dejar de verlo, de un partido de fútbol entre Grecia y Alemania, pero que es un partido diferente. El uniforme de Grecia verán a Sócrates, a Platón en la alineación, y en el de Alemania verán a Marx y a otros jugadores. Los invito a ver ese video de Monty Python. Muchas gracias, nos vemos en 8 días y recuerde, mañana puede repetir el programa a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde o los miércoles ya en YouTube. Un abrazo a la distancia y gracias. Aquí nos quedamos cenando. Provecho. Buen provecho. Muchas gracias. Good afternoon and welcome to a packed Olympic Stadium München for the second leg of this exciting final. And here come the Germans now, led by their skipper, Nobby Hagel. They must surely start favourites this afternoon. They've certainly attracted the most attention from the press with their team problems. And let's now see their lineup. The Germans playing 4-2-4, Leibniz in goal, back four, Kant, Hegel, Schopenhauer and Schelling, front runners Schlegel, Wittgenstein, Nietzsche and Heidegger, and the midfield duo of Beckenbauer and Jaspers. Beckenbauer obviously a bit of a surprise there.
And here come the Greeks, led out by their veteran centre-half, Heraclitus. Let's look at their team. As you'd expect, it's a much more defensive lineup. Plato's in goal, Socrates a front runner there, and Aristotle as sweeper. Aristotle very much the man in form. One surprise is the inclusion of Archimedes. Well, here comes the referee, Kung Fu Tzu Confucius, and his two linesmen, St. Augustine and St. Thomas Aquinas. And as the two skippers come together to shake hands, we're ready for the start of this very exciting final. The referee, Mr. Confucius, checks his sand, and they're off. Nietzsche and Hegel there. Karl Jaspers, number 7 on the outside. Wittgenstein there with him. There's Beckenbauer. Schelling's in there, Heidegger covering. Schopenhauer. And now it's the Greeks, Epicurus, Plotinus number 6. Aristotle. Empedocles of Acragas and Democritus with him. There's Archimedes. Socrates, there he is, Socrates. Socrates there, going through. There's the ball. And Nietzsche there, Nietzsche, number 10 in this German side. Kant moving up on the outside. Schlegel's on the left. The Germans moving very well in these opening moments. Well, there may be no score, but there's certainly no lack of excitement here. As you can see, Nietzsche has just been booked for arguing with the referee. He accused Confucius of having no free will, and Confucius, he say, name go in book. And this is Nietzsche's third booking in 4 games. And who's that? It's Karl Marx. Karl Marx is warming up. It looks as though there's going to be a substitution on the German side. Obviously, manager Martin Luther has decided on all-out attackers. Indeed, he must, with only 2 minutes of the match to go. But the big question is, who is he going to replace? Who's going to come off? It could be Jaspers, Hegel, or Schopenhauer. But it's Wittgenstein who saw his auntie only last week. And here's Marx. Let's see if he can put some life into this German attack. Evidently not. What a shame. Well, now, with just over a minute left, a replay on Tuesday looks absolutely vital. And there's Archimedes. And I think he's had an idea. Eureka! Archimedes out to Socrates. Socrates back to Archimedes. Archimedes out to Heraclitus. He beats Hegel. Heraclitus, a little flick. Here he comes on the far post. Socrates is there. Socrates headed in. Socrates has scored. The Greeks are going mad. Socrates scores. The beautiful cross from Archimedes. The Germans are disputing it. Hegel is arguing that the reality is merely an a priori adjunct of non-naturalistic ethics. Kant, by the categorical imperative, is holding that ontologically exists only in the imagination, and Marx is claiming it was offside. But Confucius has answered them with a final whistle. It's all over. Germany, having trounced England's famous midfield trio, Bentham, Locke and Hobbes in the semi-final, have been beaten by the odd goal. And let's see it again. There it is. Socrates heads in, and Leibniz doesn't have a chance. And just look at those delighted Greeks. There they are, Chopper Sophocles, Empedocles of Acragas. What a game he has. And Epicurus is there, and Socrates, the captain, who scored